Acompáñeme ahora porque ya lo tenemos con nosotros en nuestra mesa de trabajo al señor Guillermo Nielsen. ¿Cómo está, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo está? Un gusto. Bueno, a ver, hablemos de economía, si le parece. Tenemos muchísimo para hablar. Sí, sin duda, sin duda. Pero a mí me gustó mucho la introducción, ¿no? Yo no leí la novela, pero sí vi la película, que es muy buena, muy buena. Pero creo que tenemos que hacer, me parece a mí, un enganche con el tiempo en la economía. Porque en general, cuando se habla de las cosas básicas de la economía, se habla, bueno, es necesario el trabajo, son necesarios los recursos naturales, pero no se habla del tiempo. Y el tiempo es un factor importantísimo, sobre todo cuando hacemos política económica, que es lo que es nuestro tema acá, ¿no es cierto? Acá hablamos de política económica. Y ahí es donde me parece que está la clave de las cosas que nos están pasando. ¿Por qué lo dice? A ver. Porque se están haciendo a destiempo, porque hubo una visión absolutamente superficial de los problemas de la economía argentina, no hubo un diagnóstico adecuado, fue muy frívolo el enfoque. Y hoy están el gobierno en su peor momento desde el punto de vista económico y creo que también desde el punto de vista político y social, tratando de resolver algo a destiempo. Concretamente vamos a poner números. Sí. El desarme de las LEVACs, que es lo que está detrás de estas cifras cotidianas, que yo soy medio enemigo de hablar la cosa puntual de un día, ¿no es cierto? Desde ya, la noticia del día, si el dólar saltó, qué pasó en la City. Pero acá vamos a la cuestión estructural, porque si no, no se entiende nada. El principal problema de la economía argentina se manifiesta en las LEVAC. ¿Qué son las LEVAC? Las LEVAC son la contrapartida de activos tóxicos que se le pusieron al Banco Central. ¿Qué hizo sobre todo el gobierno de Cristina Fernández? El gobierno de Cristina Fernández sacaba fondos del Banco Central como si fuese un barril sin fondo. En contrapartida daba pagarés intransferibles, digamos, para que todo el mundo lo entienda, claro, que se fueron acumulando en el Banco Central. Esos son activos tóxicos. Y el desafío más importante que tenía este gobierno era rearmar el Banco Central y sacar los activos tóxicos. Bueno, ahí estaban también los contratos de dólar futuro, que eran contratos en pesos, ¿no? Digamos, la contraparte, cuando es necesario intervenir para neutralizar los 70.000 millones de pesos del dólar futuro, que fue otra gran fantasía de la última etapa del gobierno de Cristina Fernández, también para neutralizar eso hubo que emitir LEVAC. Ahora, se necesitaban 25.000 millones para neutralizar y obturar este problema y hacer una política monetaria sana. ¿Eso cuándo? ¿A fines del 2015? Al principio. Principios del 16, digamos. Y la situación del gobierno era mucho más cómoda en ese momento. El gobierno iba al mercado internacional y después de haber resuelto el tema de holdouts, no tenía problema. Podía financiarse, podía pedir plata prestada. Claro, podía pedir plata prestada, que la prestó y cómo, que la pidió y cómo, pero no la usó para esto. Se usó para aumentar el gasto público. Se hizo un blanqueo exitosísimo. Y también por una fantasía electoral, todos los recursos de ese blanqueo, en lugar de ir al Banco Central para solucionar un problema de este calibre como el que estoy mencionando, se hizo una promesa de reparación histórica a los jubilados. El blanqueo fue un éxito internacional. La reparación histórica es un fracaso. Es un fracaso. Pero, ¿me entiende cómo el tiempo incide? Entonces, hoy ahora, pero el gobierno, a la desesperada se está tratando de eliminar entre ahora y diciembre el stock de LEVAC, sobre todo los que están en particulares, y hay una expansión monetaria muy importante que se trata de neutralizar con aumento de los encajes bancarios, en fin, vendiendo dólares. Ahora se multiplicó la cantidad de letras del Banco Central emitidas en estos últimos 2 años y medio. Sí, porque la tasa de interés, que acuérdese, ya era un problema cuando estaba al 25, 26, 27, ni hablar en los últimos tiempos al 40. O sea, ahí hay un efecto multiplicador muy grande. Y ahí nuevamente es el tiempo. Cómo las cosas que no se encaran a tiempo, no se solucionan de acuerdo
a un buen diagnóstico. Es como la medicina. No, sí, lo entiendo. Sí, no, Ahora, no. el impacto que tiene, por ejemplo, sobre el dólar, el impacto que tiene sobre, en definitiva, la inflación, sobre lo que es, en todo caso, las cadenas de valor, las pequeñas y medianas empresas que tienen que pagar una tasa de interés altísima. Exorbitante. ¿Todo eso forma parte de las decisiones económicas del gobierno o es, uno podría decir, contingente o colateral de este problema que tenía con las letras del Banco Central? No, es contingente a no haber resuelto el problema en tiempo y forma. O sea, el gobierno es consciente que está afectando muchísimo a la economía. No, hoy es consciente porque no hay forma de ocultar. Cuando las tasas son, como ahora, entre el Banco Central y los bancos del 45%, no se puede producir, ¿no? ¿Qué queda para una pyme que tiene que cambiar cheques para financiarse? O sea, esto que estamos viendo y vemos con cierto alivio, no saltó el dólar, no estamos viendo la cara oculta de esto. Sí, igual saltó el dólar, digamos. Hoy sí, retrocedió pero 20 poquito, centavos, digamos, sí. no es que se fue a 37, a eso me refiero. No, digo, pero ya son la cosas devaluación ha sido importante este año. muy importante, pero concretamente, y yo me disculpo por el ejemplo, por si hiero alguna susceptibilidad con el ejemplo que doy, pero esto es una quimioterapia agresiva. Tener la tasa, el Banco Central al 45, Sí. es matar cantidad de células que son sanas, no células enfermas, no son Sí. empresas ineficientes, no, son empresas eficientes pero que de ninguna manera pueden pagar tasas superiores al 120% anual. ¿Me entiende? Es decir, se está perjudicando el empleo, la actividad económica para tratar de solucionar un problema que tiene una raíz financiera. Y se están matando empresas sanas, porque ninguna empresa resiste estas tasas de interés. Con lo cual el problema es muy serio, ¿no? No haber tomado a tiempo el problema, no haber tenido un buen diagnóstico, la verdad que ha sido nefasto. Pero ahí estamos. Le quiero preguntar algo. A ver, a veces se escucha a algunos referentes del gobierno hablar mucho del tema financiero y poco del tema de la producción, de mejorar lo que es el agregado de valor, en todo caso en las distintas cadenas. Digo, ¿hay una noción de la economía más financiera que de otras características? Pero eso es por la emergencia. Eso es por la emergencia y por llegar tarde, desde ya. Se está pagando por los errores que se cometió antes. Exactamente, los errores del gobierno anterior, como decía, los activos tóxicos en el Banco Central y los errores de este gobierno de no haberlo resuelto de entrada. Son esos dos errores que se están pagando. De todas maneras, acá esto, me gustó mucho una cosa que dijo Ricardito recién, cuando lo vi muy consciente de que él no conocerá el detalle, pero dice, esto lo tenemos que arreglar entre todos. Esto me parece que trasciende largamente las capacidades del gobierno actual. ¿Qué significa eso? Y significa que me parece que acá, más temprano que tarde, habría que hacer un acuerdo parlamentario, con las fuerzas que estén dispuestas a poner el hombro, ¿no es cierto? Pero el gobierno, a ver, habla de este acuerdo, pero lo que dice es vamos a negociar una ley de presupuesto que incluye un recorte de 300, 400 mil millones de pesos. Hay fuerzas políticas que no quieren firmar eso. No, y es entendible, pero acá necesitamos un liderazgo que explique las cosas y por qué estamos como estamos. Lo que pasa es que nadie quiere pagar las cuentas, o un gobierno realmente que se maneja con mucha ineptitud, porque, por ejemplo, sacarle el fondo sojero un día antes de la votación del Senado me parece que es ineptitud. Eso es falta total de astucia política. Le iba a decir si estaba contento con la llegada del Fondo Monetario, pero digo, lo puede llegar a tomar a mal y en realidad lo que quiero preguntarle es ¿qué le parece, digamos, lo que es la relación que tiene el gobierno con el Fondo Monetario y sobre todo lo permeable que es, en principio, las exigencias del fondo? Bueno, yo siento que puedo hablar del tema fondo con mucha libertad después de haber negociado en forma muy dura dos acuerdos. Así, nadie me puede decir que yo soy abogado del fondo. Esto lo he dicho recientemente. Creo que a este gobierno le vino bien. Le vino bien. ¿Por qué? Porque el desorden que tiene este gobierno, el desorden gerencial, paradójicamente, el desorden gerencial para hacer política económica, le viene bien el fondo. Ahora, el fondo lo ordenó. Duhovne es un primus inter pares y antes era
uno más del montón. Ahora, uno podría decir, y también lo quiero discutir con ustedes, que las políticas del Fondo Monetario, que en principio daría la sensación que son políticas parecidas a las del Gobierno Nacional, están generando una recesión económica, están generando mayor pobreza, están generando mayor inflación en la población. Digo, el costo de vida es cada vez más elevado, Guillermo. Pero es discutible eso. Es discutible. No, son datos del INDEC, digamos. No. Es discutible en el sentido de la responsabilidad. La responsabilidad ante todo es del Gobierno Nacional. Yo no digo que sea del Fondo Monetario. Acá es un paciente en emergencia que se está desangrando que llegue a una guardia. Entonces lo primero es estabilizar ese paciente. Claro, viene con heridas gigantescas que hay que suturar. Ahora, el gobierno dice que no hay una crisis, ¿no? Pero usted está diciendo que el gobierno está en un mundo de fantasía, lamentablemente. Usted dice que hay una crisis. Por supuesto que sí. Vamos a la definición de crisis. La definición de crisis es de 2 trimestres, ¿no es cierto? Sí, recesión. La recesión es eso, 2 trimestres negativos. Sí. Estamos en el primero, pero yo no tengo ninguna duda que los próximos 2 trimestres también van a ser recesivos. Entonces, todo este floreo verbal no tiene sentido. Aquí la gente tiene problemas para llegar a fin de mes. La gente tiene problemas para conseguir trabajo. Tenemos cantidad de jóvenes que están pensando y viendo a ver si se pueden ir a Australia o a, de nuevo, ¿no? o a recolectar kiwis en Nueva Zelanda, o si pueden hacer algo en otro lado. Eso es terrible, eso es terrible. Cuando nosotros hicimos lo que hicimos, la reestructuración de la deuda, los 2 acuerdos con el fondo, fue justamente para que estas cosas no volviesen a pasar más en Argentina. La verdad que en ese punto y en ese aspecto me da la sensación de que el gobierno sigue yendo detrás de la cuestión financiera y hasta ahora al menos no hay una proyección de que lo que son las principales variables de la economía vayan a mejorar. ¿Usted adivina que el año 2019 va a ser igual? ¿Vamos a tener recesión económica, inflación alta, un dólar cada vez más elevado? Yo creo que va a haber un leve repunte de la mano de una buena cosecha. Paradójicamente, nuevamente, después de tanta discusión, industrialismo, exportaciones industriales, bueno, acá hay que tener una muy buena cosecha fina y un cosechón de soja como para que esto se empiece a mover sobre bases sólidas, no sobre bases artificiales. No veo un año muy bueno. Creo que inflacionariamente esta forma de matar las LEVACs de carnicero, no de cirujano, me parece que puede tener incluso una consecuencia inflacionaria mayor de la que prevé el gobierno. ¿Argentina va a tener que volver a recurrir al Fondo Monetario, le parece a usted? No, Argentina ya está en el Fondo Monetario. No digo, pero volver primero a pedirle perdón, lo que se supone que se llama perdón, waiver. Los waivers son cosas puntuales, o sea, son metas algunas metas menores que no se cumplen. Si es una meta mayor, la historieta es muy distinta. ¿Pero dólares va a necesitar la Argentina de nuevo? ¿Otro préstamo? No digo de 50.000 millones, pero... Depende de si se logra domar este potro y si políticamente se resiste la recesión. Yo tengo mis serias dudas. Socialmente sería también, ¿no? Socialmente yo veo que hay prácticamente que no hay protestas sociales. Ustedes se habrán dado cuenta, en las últimas semanas hay casos puntuales, ¿no es cierto? Tal fábrica, tal otra, pero no hay una masividad de la protesta social. ¿Eso por qué? ¿Porque la gente está mejor o porque los sindicatos están callados? No, yo creo que todo el mundo se da cuenta, la gente de a pie percibe que esto está más riesgoso de lo que parece. Más riesgoso ciertamente de lo que el gobierno lo quiere hacer aparecer. O sea, hay una creo que hay un olfato, ¿no? Un olfato. Intuitivamente la gente... Yo respeto muchísimo, aprendí a respetar mucho la dimensión del hombre masa, de cómo frente a situaciones reacciona muchas veces con más precisión y más prudencia que los dirigentes. O sea, ¿a usted le parece que las familias argentinas en general no están de acuerdo con esta política, están sufriendo muchísimo, pero de alguna manera están tratando de ser pacientes, sobre todo para no generar una crisis de gobernabilidad? Exactamente. Acá no... hay cicatrices muy presentes de lo que fue el 2001. Creo que nadie quiere echar leña al fuego.
Si usted fuese ministro de Economía, le hago la última pregunta, y tuviese que tomar 2 o 3 medidas puntuales para tratar de apuntalar la economía. Yo sé que es difícil y aparte digo... Primero es muy difícil ser ministro de Economía. No, sí, me imagino, pero vamos... No, pero es muy difícil el contexto, ¿no es cierto? La primera cosa es, ¿qué hago con el jefe de gabinete, Marcos Peña? ¿Qué hago con esta gente que cree Pero usted que... es ministro, digamos, hay un jefe de gabinete y un ministro también. Sí, bueno, hoy no hay ministro de Economía. Hoy no hay ministro de Economía. Hoy hay ministro de Hacienda, que tiene los roles que tuvo tradicionalmente el secretario de Hacienda, que ahora el Fondo Monetario le ha dado un up. Sí. ¿No es cierto? Lo ha puesto para arriba. Lo condecoró, digamos. No, pero vamos le levantó el perfil, adujo. Le levantó el perfil porque es lo normal. Esta fantasía de que no hay ministro de Economía es una fantasía equivocada. Pero el ministro de Economía, ¿quién es? Los ¿El presidente de resultados la están a Nación? la vista. ¿El ministro es el presidente? El presidente de la Nación no puede ser ministro de Economía. Ni Mauricio Macri, ni Néstor Kirchner. ¿Macri sabe de economía? Sabe de economía, sí, pero desde una perspectiva micro, desde una perspectiva empresarial. Sí. De macroeconomía no sabe. Guillermo, muchísimas gracias. No, por favor. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.